Buenos días a todos, bienvenidos a la primera actividad del día de hoy. Yo soy la doctora Joana Costa, médico endocrinóloga pediatra de Ecuador, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Pediátrica. Vamos a iniciar con la mesa redonda sobre el tratamiento de la enfermedad de Graves pediátrica. El día de hoy tendremos 3 presentaciones y se realizará la ronda de preguntas al final de las mismas. Como primer tema tenemos el tratamiento con drogas antitiroideas presentado por la doctora María de la Luz Ruiz Reyes de la Ciudad de México. La doctora es miembro del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México, fue presidente del Congreso SLEP 2014 y es actual tesorera y secretaria de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Como segundo tema tendremos el tratamiento con yodo radioactivo presentado por la doctora Patricia Papendiek de Argentina. La doctora Papendiek es médica pediatra endocrinóloga, especialista universitaria, doctora en medicina, médica de planta de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y profesora adjunta de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Como tercer tema tendremos el tratamiento quirúrgico presentado por el doctor Felipe de Tánico de Brasil. El doctor de Tánico es cirujano de cabeza y cuello, realizó el posgrado en cirugía robótica en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, es miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía de Cabeza y Cuello, cirujano del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital de Moinhos de Bento y Hospital Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre, cirujano del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Madre de Dios de Porto Alegre y miembro del Grupo de Estudios Brasileños sobre Cirugía de Acceso Remoto de Tiroides. Vamos a proceder con la primera presentación. Doctora Ruiz, adelante. Hola, muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Agradezco al Grupo de Trabajo de Tiroides y a la doctora Ana Chiesa la invitación para hablar sobre el tratamiento médico de hipertiroidismo. La enfermedad de Graves-Basedow es la causa principal de hipertiroidismo tanto en niños como en adolescentes y en adultos. En cuanto a la sintomatología de la enfermedad de Graves, en los niños cabe señalar la pérdida del peso, el incremento en la velocidad de crecimiento, la edad ósea avanzada, la hiperactividad, los disturbios de sueño con pesadillas o insomnio y el pobre rendimiento escolar. Por lo que nuestros pacientes son comúnmente diagnosticados y tratados como un trastorno por déficit de atención e hiperactividad antes de que obtengan el diagnóstico de hipertiroidismo. Si bien se ha reportado que la oftalmopatía no está presente en pediatría, en nuestro país se encuentra en más del 50% de los casos desde el diagnóstico. Y existe la asociación de hipertiroidismo con otros desórdenes autoinmunes, tales como diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad celíaca, vitiligo, artritis reumatoide, enfermedad de Addison y lupus eritematoso sistémico, lo cual se puede presentar tanto en niños como en adultos. El reporte de los adultos es que esto se presenta cerca de 17%. Tenemos el tratamiento del hipertiroidismo con 3 diferentes modalidades, ya sea utilizando medicamentos antitiroideos, yodo radioactivo o bien por medio de cirugía. Los medicamentos antitiroideos se consideran la primera línea de tratamiento. Son conocidos como tionamidas, ya que tienen un grupo sulfidrilo unidos a una tiobrea y son el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. El carbimazol es una sustancia inactiva hasta que se decarboxila a metimazol en el hígado. En cuanto a su disponibilidad, el metimazol se encuentra en Europa, Asia y América, el carbimazol en Reino Unido y el propiltiuracilo en los Estados Unidos de América. Como pueden observar, estos medicamentos se han utilizado para el hipertiroidismo por más de 70 años. Y su indicación exclusiva es el hipertiroidismo, ya que no producen un daño permanente de la glándula tiroides. Puede haber remisión hasta en el 30% de los pacientes con un periodo de tratamiento de 12 a 18 meses, aunque en pediatría podemos requerir periodos de tratamiento más prolongados. También los podemos utilizar como terapia antes del tratamiento definitivo con yodo radioactivo o cirugía.
En cuanto a su mecanismo de acción, los medicamentos antitiroideos son el sustrato preferido de la enzima peroxidasa tiroideo, por lo que al unirse a ellos van a inhibir la oxidación y la organificación del yodo, van a interferir con la iodación de la tirosina en los residuos de tiroglobulina y van a inhibir la formación de yodotirosinas en yodotironinas. Va a desviar además el yodo oxidado de la síntesis de hormonas tiroideas. El propiltiuracilo además bloquea la conversión de T4 a T3 tanto en la glándula tiroides como en tejidos periféricos. Además, los medicamentos antitiroideos tienen efectos inmunosupresores, disminuyendo los anticuerpos contra el receptor de TSH o TSI, disminuyendo las moléculas de adhesión intracelular, la interleucina 2, los receptores de interleucina 6, la expresión de HLA clase 2, el número de células T auxiliadoras y el número de natural killer. A nivel intratiroideo, los medicamentos antitiroideos inducen la apoptosis de los linfocitos e incrementan y activan a las células T supresoras. Sin embargo, todos los medicamentos antitiroideos tienen posibilidad de causar efectos secundarios, que se dividen de acuerdo a su gravedad, como lo son la granulocitosis, la anemia plástica, la trombocitopenia, efectos teratogénicos, vasculitis, daño hepático, alteraciones dermatológicas, artralgia, fiebre, neutropenia transitoria, náuseas, vómitos, anormalidades del gusto y del olfato y artritis. El metimazol tiene potencial teratogénico y puede ocasionar atresia de cuanas y aplasia de cutis. Esto no se ha observado con el tratamiento con propiltiuracilo, por lo que se prefiere su uso durante la gestación. Sin embargo, el daño hepático que puede ocasionar el propiltiuracilo puede llevar hasta una falla hepática fulminante. Existe una reacción cruzada entre el propiltiuracilo y el metimazol en el 50% de los casos. En esta primera tabla se puede observar los efectos secundarios de los antitiroideos en menores de 17 años, encontrando la presencia de vasculitis y de falla hepática severa en el grupo que recibió propiltiuracilo. En la segunda tabla se observa el grado de gravedad del daño hepático por grupo etario, encontrándose también un daño hepático severo en los menores de 17 años que utilizaron propiltiuracilo. Por lo tanto, debido a la hepatotoxicidad progresiva y severa que lleva a una falla hepática y a que los niños y adolescentes son más vulnerables que los adultos, y además es la tercera causa de falla hepática inducida por drogas, se recomienda que el propiltiuracilo se evite en pediatría. De hecho, desde el 2009, la FDA recomendó que el propiltiuracilo no debe de ser utilizado ni en niños ni en adolescentes. Por lo que en los pacientes pediátricos debemos de utilizar metimazol, ya que tiene una relativa baja incidencia en efectos secundarios, teniendo efectos menores como artralgias y urticaria y efectos mayores como granulocitosis, síndrome de Stevens-Johnson y vasculitis que pueden presentarse generalmente en los primeros 6 meses de tratamiento. Hay una relación entre la dosis y la presencia de estos efectos secundarios, siendo esta independiente para urticaria y rash y dependiente para el desarrollo de granulocitosis. Los estudios de metaanálisis han demostrado que hay un tiempo similar en la normalización del perfil tiroideo, tanto con altas como con bajas dosis. Y se recomienda realizar una biometría hemática y un perfil hepático para descartar premorbilidades. Se ha comentado la presencia de hepatitis autoinmune en los pacientes antes del inicio del tratamiento. Estas son las dosis sugeridas de tratamiento con antitiroideos. Y ya que estos no actúan en las hormonas presintetizadas, se sugiere utilizar temporalmente un beta bloqueador. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o asma, se sugiere utilizar un beta bloqueador cardioselectivo como el atenolol. En cuanto a las opciones, una vez que se adquiere el estado eutiroideo, son materia de debate. Por una parte, se utiliza la dosis de antitiroideo es gradualmente reducida hasta que encontramos una dosis efectiva más baja que produzca niveles normales de T3 y de T4. Debe de evitarse tanto el hipo como el hipertiroidismo.
A favor de esta opción es que hay mayor adherencia y menos efectos secundarios asociados con altas dosis de medicamento. Sin embargo, existe el riesgo de inestabilidad en la función tiroidea. La otra opción es continuar con el antitiroideo a altas dosis para potenciar el efecto inmunosupresor y agregar levotiroxina para mantener el eutiroidismo. A favor de esta posibilidad es que hay menos necesidades de requerimientos de laboratorio en el seguimiento, a que es más fácil tener permanentemente a los pacientes eutiroideos. Sin embargo, se ha criticado ya que disminuye la adherencia porque son 2 tratamientos para una enfermedad y tiene mayores efectos secundarios con altas dosis de antitiroideos. Hay que recalcar que ambas opciones son efectivas y tienen una similar tasa de remisión. La tasa de remisión se define como la permanencia de estado tiroideo un año después de haber suspendido el tratamiento antitiroideo. Basadas en la evidencia disponible, estas son muy variables, entre el 20 y el 50% de los pacientes pediátricos. Y para lograrlo se requiere periodos de tratamiento prolongados que van desde los 2 hasta los 10 años. El estudio de Barbara Lee refiere una tasa de remisión que aumenta en 25% por cada 2 años de tratamiento. Los pacientes en pediatría no tienen un límite de tiempo para el uso de estas drogas antitiroideas. Y hay que recordar que el 35 al 50% de los pacientes en remisión pueden experimentar recaídas. Existen factores de riesgos desfavorables tanto para la presencia de remisión espontánea como para recaídas. Para la remisión espontánea son el sexo masculino, menores de 12 años, en una etapa prepuberal al diagnóstico, encontrarse con un gran bocio y mayor cantidad de concentración de hormonas tiroideas al diagnóstico. Para riesgo de recaídas, un mayor tiempo entre el estado eutiroideo con las drogas antitiroideas y la persistencia de anticuerpos antitiroideos, particularmente de los anticuerpos contra el receptor de TSH. Sin embargo, algunos otros autores sugieren que esto es controversial. En un estudio realizado por la doctora Carolina Rojas Barrera y tutoriada por el doctor Raúl Calzado León, se investigó el curso clínico de pacientes con enfermedad de Graves en el Instituto Nacional de Pediatría durante el periodo del 2004 al 2014, encontrándose a 87 pacientes con enfermedad de Graves, 64 varones y 16 mujeres. Cerca del 70% de los pacientes tenían oxoftalmos. A 64 de ellos se les dio como tratamiento inicial metimazol y tuvieron una duración de entre los 2 y los 10 años. Solo se reportaron efectos secundarios en 4 de ellos, con neutropenia, urticaria y rash. En 23 pacientes se pasaron directo al tratamiento con yodo radioactivo por falta de recursos económicos. Durante el seguimiento, a 27 pacientes de estos 64 pasaron al tratamiento de yodo radioactivo. 5 de ellos por falta de recursos económicos, 11 de ellos por pobre adherencia, 7 por recaídas y los 4 que tuvieron efectos secundarios. Me pareció importante comentar este estudio porque de 50 pacientes que recibieron yodo en nuestro hospital, 28 de ellos fueron por falta de recursos económicos y la imposibilidad de comprar el tratamiento antitiroideo, lo cual puede suceder en otros de nuestros países. ¿Y cuándo deberemos de proponer nosotros el tratamiento definitivo? Bueno, pues cuando haya una mala adherencia, o en el caso, como en nuestro país, de falta de recursos económicos, cuando haya el reporte de efectos mayores secundarios, cuando el bocio sea mayor, cuando haya una oftalmopatía severa o en el embarazo. Aquí pueden observar a una paciente a los 15 años de edad cuando ya tenía exoftalmos importante y bocio. Ella tuvo una muy mala adherencia y de hecho abandonó el tratamiento. 2 años después llegó con un incremento tanto en el exoftalmos como en el bocio. No respondió al reinicio del tratamiento hipertiroideo y además tenía un ultrasonido con un bocio muy grande y con algunas imágenes de calcificación. Por lo tanto, se procedió a la cirugía,
reportándose un carcinoma papilar de tiroides, lo que nos recuerda que la enfermedad de Graves está asociada con alto riesgo de presentar cáncer de tiroides. En conclusión, el propiltiroxilo no debe ser utilizado en pediatría. Hay diversos aspectos en el tratamiento de la enfermedad de Graves que aún son controversiales. Sin embargo, en la actualidad, las drogas antitiroideas son el tratamiento inicial en los pacientes pediátricos. Recordar que no curan, pero suavizan la condición hasta que ocurre una remisión espontánea. Hay que monitorar los efectos secundarios y se sugiere realizar ultrasonidos tiroideos de seguimientos. En cada paciente se debe de evaluar el riesgo y el beneficio y considerar los puntos de vista tanto del niño como de su familia. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a la sección de preguntas. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar acerca del tratamiento con yodo radioactivo para la enfermedad de Graves en pediatría. ¿Cuándo debe ser considerado el tratamiento definitivo? Las indicaciones son frente a la presencia de efectos adversos severos al tratamiento médico con drogas antitiroideas, fundamentalmente el metilmercaptomidazol, la mala compliance, la falta de respuesta al tratamiento médico o la presencia de recurrencia en el curso de un tratamiento médico. En estos casos debe considerarse el tamaño del bocio, la edad del paciente, el compromiso ocular y la presencia de nódulos tiroideos, cuando uno va a considerar qué modalidad de tratamiento definitivo se va a utilizar. Para ello, debe ser solicitada una ecografía tiroidea en búsqueda de nódulos tiroideos y en el caso de que estos estén presentes, se deben seguir las recomendaciones de la American Thyroid Association y llevar a la punción aspirativa con aguja fina. Y esto se debe a que en pacientes con enfermedad de Graves tienen mayor prevalencia de nódulos tiroideos, así como mayor prevalencia de carcinoma tiroideo. Es el yodo radioactivo o yodo 131. Es el único radioisótopo efectivo para el tratamiento de la tirotoxicosis. Es administrado por vía oral en forma de líquido o tabletas y se absorbe en el intestino hacia la circulación. Ingresa a la célula folicular tiroidea mediante el sodio yodo importer, lo mismo que lo hace el yodo proveniente de la dieta. Y ejerce su efecto terapéutico por decaimiento radioactivo, emitiendo radiación beta, que tiene una vida media de 5 días y un rango de penetración muy corto, de 0,4 a 2 milímetros, durante semanas, conduciendo a la necrosis celular y la fibrosis intersticial. Cuando uno indica el tratamiento con yodo radioactivo en el contexto de un niño o adolescente con enfermedad de Graves, el objetivo va a ser administrar suficiente radiación en una única dosis para alcanzar la destrucción o lograr la destrucción del tejido tiroideo y llevar al paciente al hipotiroidismo. ¿Cómo se calcula la dosis a indicar? Esto puede hacerse mediante una dosis fija, que habitualmente oscila de 10 a 15 milicuríes, o el cálculo de la dosis por fórmula. Y esto se hace de acuerdo al tamaño o al peso glandular, que se puede obtener mediante palpación o mediante ecografía, sobre todo en los bocios grandes que son más difíciles de estimar. Y utilizando los resultados del test de captación con la mayor captación que ocurre hacia las 24 horas. Por lo que la fórmula que se utiliza es la que ustedes están viendo en esta diapositiva, utilizando una dosis mínima de 150 y máxima de 300 microcuries de yodo 131 por gramo de glándula de tejido tiroideo, y en el denominador el máximo porcentaje del estudio de captación, habitualmente a las 24 horas, multiplicado por 10, lo que lleva a una dosis que oscila entre 5 a 10 milicuries. ¿Qué ventajas ofrece la estimación por fórmula? Ofrece el hecho de adaptar la dosis o actividad que requiere un paciente en función del tamaño glandular y del porcentaje de captación. Por lo que uno se asegura que la actividad administrada es la adecuada. No hay estudios de evolución en niños que comparen los dos tipos de modalidades.
Para que un niño pueda recibir el tratamiento con yodo radioactivo debe ser adecuadamente preparado, y esto consiste en lograr primero el eutiroidismo, normalizando las hormonas tiroideas periféricas T4 y T4 libre. Se deben suspender 3 a 5 días previos a la administración las drogas antitiroideas, y en el caso de que el paciente se encuentre sintomático, deben iniciarse beta bloqueantes, y esto es mantenerlos hasta la normalización de las hormonas tiroideas periféricas. Siempre que uno administra un radioisótopo, debe excluirse el embarazo 48 horas previas a la administración y explicar detenidamente al paciente y a su familia la importancia de evitar el embarazo en los próximos 6 a 12 meses. En los casos de que el paciente esté muy sintomático, luego de la administración puede reanudarse el tratamiento con drogas antitiroideas de 3 a 7 días posteriores a la administración del yodo radioactivo. Sin embargo, esto es raro en los niños. Y debe monitorarse a continuación la función tiroidea con un intervalo de 4 a 6 semanas. ¿Qué tasas de remisión se logran? Con las dosis recomendadas, mayores o iguales a 150 microcuries por gramo de glándula, ocurre el hipotiroidismo con una tasa de aproximadamente el 95%, por lo que las tasas de remisión son muy altas. Normalmente el hipotiroidismo se desarrolla o se instaura dentro de los 2 a 3 primeros meses posteriores al tratamiento con yodo radioactivo, y es en este momento en donde la levotiroxina debe ser iniciada. Normalmente se recomienda comenzar con dosis menores que luego se van ajustando de acuerdo a los valores de T4 y T4 libre. Si hacia los 6 meses de la administración del yodo radioactivo el paciente persiste hipertiroideo, debe considerarse una segunda dosis de yodo radioactivo. Con respecto a los efectos adversos, estos son muy infrecuentes en los niños y en menos de un 10% de los mismos puede ocurrir leve sensibilidad o dolor sobre la glándula tiroides o disfagia que resuelve con agentes antiinflamatorios no esteroideos. Y en los casos en que en pacientes con bocios grandes y en los que se han suspendido las drogas antitiroideas muy tempranamente, lo que lleva a una gran acumulación de hormona tiroidea preformada, puede tener un riesgo aumentado de empeoramiento del hipertiroidismo o incluso tormenta tiroidea. En los pacientes con oftalmopatía severa activa, evento que es raro de observar en los niños, puede empeorar con el yodo radioactivo, y es por eso que pueden indicarse corticosteroides o optar por otra modalidad de tratamiento definitivo. ¿Cuáles son las contraindicaciones del yodo radioactivo en el contexto de la enfermedad de Graves en niños y adolescentes? Los niños muy pequeños, menores de 5 años, la sospecha de malignidad por la presencia de un nódulo, en el caso de bocios muy grandes, mayores o iguales a 80 gramos, la oftalmopatía severa activa y la presencia del embarazo o lactancia. Si consideramos los pros y los contras de esta modalidad de tratamiento, podemos observar que dentro de las contras, el yodo radioactivo es excretado también por la saliva, la orina, la transpiración, las lágrimas y la materia fecal, y que la radioactividad administrada es retenida en forma significativa dentro de la tiroides por varios días. Por lo que es importante que tanto los pacientes como sus familias estén informados y adhieran a las recomendaciones de seguridad luego de recibir un tratamiento con yodo radioactivo. Por otro lado, el tratamiento lleva al hipotiroidismo, que en realidad no debe ser considerado una contra, sino que es el objetivo del tratamiento, a diferencia de lo que se hacía previamente hace ya muchos años, en donde el objetivo era lograr el eutiroidismo. Hoy día se sabe que es importante lograr el hipotiroidismo. Y esto es porque si uno administra actividades de yodo radioactivo menores, esto resulta en un tejido tiroideo parcialmente irradiado que se encuentra a un mayor riesgo de desarrollar neoplasias tiroideas. Por eso es que la dosis mínima por gramo de tejido tiroideo a administrar es de 150 microcuries, y esto es seguro. Y esta debe de ser mayor en los bocios grandes. En cuanto a los pros, son ampliamente favorables, es que se trata de un tratamiento ambulatorio que logra un rápido control de la enfermedad, con una alta tasa de remisión, con efectos adversos
infrecuentes y transitorios, y que es costo efectiva. A continuación les traje la experiencia en nuestro centro, el Hospital Niños Ricardo Gutiérrez, en donde lo dividimos en dos periodos, el periodo de 1988-1998. Este trabajo fue publicado en el Journal of Pediatric Endocrinology, en Metabolism. Comprende el estudio retrospectivo de 116 niños con una edad de 11 más o menos 3.7 años, de los cuales 2 recibieron yodo radioactivo al diagnóstico porque no cumplían con el tratamiento médico, y 1 cirugía por razones sociales. Los 113 pacientes restantes recibieron tratamiento con drogas antitiroideas, en este caso metilmercaptoimidazol, a la dosis habitual por un periodo de 2 a 4 años, con dosis de ataque y luego titulación. Y el tratamiento definitivo fue indicado por la presencia de efectos adversos, por mala compliance, por problemas sociales o por hipertiroidismo persistente. De los 113 pacientes, 39 pacientes, o sea, el 34%, requirió tratamiento definitivo. De ellos, 38 pacientes, la gran mayoría, fue sometido a tratamiento con yodo radioactivo. La edad media al momento de la administración fue de 14.4 más o menos 3 años, y esto fue aproximadamente de 4 más o menos 2 años posteriores al diagnóstico de la enfermedad de Graves. 18% de los pacientes lo recibieron por presentar efectos adversos severos a las drogas antitiroideas, 26% por mala compliance y 56% por persistencia del hipertiroidismo. La dosis promedio administrada de yodo radioactivo fue de 6.7 más o menos 2 milicuries, y con esta dosis el 71% de los pacientes remitió con una dosis, un 15% requirió 2 dosis y el 13% requirió 3 dosis para lograr la remisión. No se observaron efectos adversos y 67% de los pacientes presentó hipotiroidismo permanente. La conclusión del trabajo fue entonces que el yodo radioactivo fue un tratamiento seguro, de bajo costo, eficiente, y una alternativa de tratamiento definitivo para los pacientes pediátricos con enfermedad de Graves. Luego analizamos el segundo periodo, 2007-2015, en el que se analizó, se evaluaron 66 historias clínicas de pacientes con enfermedad de Graves, 50 de ellos eran niñas y 16 varones. De estos 66 pacientes, 1 recibió yodo radioactivo inicialmente por presentar efectos adversos, y de ellos 65 pacientes, casi la totalidad, fueron sometidos a tratamiento con drogas antitiroideas. De ellos, como ustedes pueden ver, 16 pacientes fueron perdidos en el seguimiento, esto comprende el 24%, y en 32 pacientes fue indicado un tratamiento definitivo. De estos 32 pacientes, 18 recibieron yodo radioactivo. 16 mujeres con un tiempo medio a la indicación de 1.1 años, con un rango de 0 a 4.9 años. 1 lo recibió por presentar hepatitis autoinmune, 4 por efectos adversos al tratamiento médico y 13 por baja compliance. Y de ellos, el 78% remitió luego de una dosis, con una dosis media de 10 milicuries. Fíjense que en este periodo ya se utilizaban dosis mayores. Y 4 pacientes, que es el 22%, requirió 2 dosis. O sea que la totalidad de los pacientes remitieron con el yodo radioactivo. Todos los pacientes presentaron hipotiroidismo a un tiempo medio desde la administración de 0.2 años, y no se registraron complicaciones o efectos adversos al yodo radioactivo. A diferencia de los pacientes que fueron sometidos a cirugía, que presentaron efectos adversos o complicaciones, como ser el hipoparatiroidismo, hangry bone y sepsis. Bueno, las conclusiones de este trabajo fue que, como ustedes pueden observar en este gráfico cómo fue el algoritmo de estos pacientes, en el largo plazo, el seguimiento a largo plazo de estos pacientes con enfermedad de Graves pediátrico es difícil y muchas veces difícil de alcanzar, y que el tratamiento con yodo radioactivo como tratamiento definitivo fue
fue exitoso, fue eficaz y a diferencia de la cirugía no presentó efectos adversos o complicaciones a largo plazo. Uno se pregunta qué factores pueden estar relacionados a la respuesta al yodo radioactivo. Y en adultos hay muchos trabajos, esto se debe a que los adultos presentan una mayor incidencia de enfermedad de Graves y más trabajos publicados con Ns más grandes, y en ellos se resalta la importancia de una mayor dosis. La mayor dosis está asociada con una mejor respuesta al yodo radioactivo, fíjense, 85% con 10 milicuries versus 67,5 milicuries. El efecto del sexo es controversial, siendo que está descrito en algunos trabajos que las mujeres, y sobre todo aquellas mayores de 40 años, tienen mejor respuesta. Y por otro, el tamaño del bocio, siendo que las glándulas de menor tamaño alcanzan una mayor tasa de remisión a un año. Otro trabajo, como el de Ong, muestra cómo la severidad al diagnóstico y los niveles de TRAB al diagnóstico fueron predictores de una mejor respuesta. ¿Qué ocurre en pediatría? En pediatría la enfermedad de Graves es de baja incidencia y por lo que los estudios son escasos acerca de la evolución con yodo radioactivo. El trabajo con el N más grande es este de Assisi, comprende 304 pacientes con una edad media de 15,6 años al diagnóstico. Estos pacientes recibieron tratamiento con yodo radioactivo, una dosis de 200 microcuries por gramo de glándula, y alcanzaron el 66% hipotiroidismo y 34% persistieron eutiroideos luego de 3 años. Aquellos que presentaron hipotiroidismo fueron significativamente más grandes. Otro trabajo, que es el de Kaplowitz, muestra cómo un bocio más pequeño, menor a 35 gramos, y una dosis mayor por gramo de tejido tiroideo, mayor a 240 microcuries por gramo, se asociaron significativamente con una tasa de remisión más alta, y que el hipotiroidismo a los 3 meses post-radioyodo predice la remisión. Por otro lado, Rizquez y colaboradores, en el año 2003, evaluaron la evolución de niños y adolescentes tratados con diferentes dosis y los subdividieron en un grupo que recibió 80 a 120 microcuries por gramo de glándula, otro que recibió 200 a 250 y un tercer grupo 270 a 364 microcuries por gramo de glándula. Y halló que en el primer grupo el hipotiroidismo se presentó en el 50%, en el segundo grupo 75% y en el tercer grupo 95% posterior a recibir el radioyodo, lo que muestra el efecto de la dosis. En ninguno de estos grupos el aumento de la dosis no se asoció a mayor porcentaje de efectos adversos, por lo que sugieren indicar actividades de yodo radioactivo mayores en los bocios más grandes. Entonces, como conclusiones, una significativa proporción de pacientes pediátricos con enfermedad de Graves van a necesitar tratamiento definitivo. La adecuada administración de radioyodo es el tratamiento definitivo de elección en niños y adolescentes. El objetivo es alcanzar la remisión o el hipotiroidismo administrando suficiente radioactividad, especialmente en aquellos con bocios grandes, con un mínimo de 150 microcuries por gramo de glándula, con mayores dosis en los bocios más grandes. Con adecuada preparación, los efectos adversos son infrecuentes y este tratamiento es eficiente, seguro y de bajo costo. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo abierta a las preguntas que puedan tener. Olá, meu nome é Felipe Oliva Detânico, sou cirurgião de cabeça e pescoço aqui em Porto Alegre, sul do Brasil. Trabalho nos hospitais da Santa Casa, Hospital Moinhos de Vento e Mãe de Deus, como cirurgião de cabeça e pescoço nos departamentos de cirurgia oncológica desses hospitais desde 2010. Bom, primeiramente agradecer à Sociedade Latino-Americana pelo convite, principalmente em nome da doutora Ana Chiesa, e vou falar sobre o tratamento cirúrgico da doença de Graves em crianças. Bom, a tireoidectomia para a doença de Graves em crianças, por si só, é desafiador, né? Primeiro porque a cirurgia de tireoide é uma cirurgia delicada em adultos com Graves é mais delicada ainda, em crianças isso tende a ser mais dificultoso ainda.
E, obviamente, pode gerar sequelas, né, como hipopara e a lesão de nervo laringeu, com alteração da voz, que podem ter uma forte consequência no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, por que submeter essas crianças ao tratamento cirúrgico? Por que a escolha do tratamento cirúrgico, a tireoidectomia? Bom, primeiro porque é um tratamento efetivo, né, e a tireoidectomia é um tratamento definitivo para a doença de Graves. Mas quando fazer isso? Bom, quando a terapia definitiva é necessária. Basicamente, as indicações para tratamento cirúrgico da doença de Graves são semelhantes tanto em adultos quanto em crianças, né? Então, falha do tratamento medicamentoso, nódulos suspeitos ou cancerígenos, gestação, é importante lembrar, bócios com sintomas compressivos, concomitância com hiperparatireoidismo, preferência do paciente e dos familiares por uma técnica, uma modalidade de tratamento ou outra, né, idade inferior a 5 anos. Bom, sempre a primeira escolha vai ser o tratamento medicamentoso, né? Apesar que a gente sabe que o tratamento medicamentoso não é um tratamento definitivo, ele é um tratamento que basicamente controla os sintomas, mas ele é preferível porque tem menores efeitos adversos, menores complicações, né? Diferentemente da radioablação e do tratamento cirúrgico. Mesmo a gente sabendo que apenas 30% das crianças vão chegar à remissão com o tratamento medicamentoso, ainda assim a gente pode usar ele para postergar o tratamento cirúrgico ou a iodoablação até essas crianças adquirirem um tamanho adequado, de forma que a gente possa submeter eles ao tratamento definitivo. Bom, falha no tratamento, a gente sabe que depois de 2 anos de tratamento medicamentoso, a remissão é muito baixa. A toxicidade pode atingir de 6% a 35%, e obviamente a gente está falando aqui do tapazol, não do propiltiracil, que tem um efeito hepatotóxico que pode levar ao transplante hepático, né, levar à falência hepática. A maioria desses efeitos adversos a gente sabe que são efeitos menores, podem ser tratados como sintomáticos simplesmente. Mas tem um trabalho francês que ele dá algumas características de o quão isso vai ser efetivo, nos dá uma previsão disso, né? Esse trabalho aqui, publicado em 2008, mostra que aqueles preditores de falha no tratamento medicamentoso, né, que seriam níveis elevados de T4 e TRAB, crianças abaixo de 5 anos, duração de terapia menor que 2 anos, origem étnica das crianças brancas ou não brancas, né? E aqui eles acreditam que seja mais a questão da administração de acesso à medicação de uma maneira mais efetiva nas crianças brancas em relação aos grupos não brancos, né? Lembrando que esse trabalho foi feito com carbimazole, né? Não com tapazol. Quanto à utilização da radioterapia, da ablação com radiodo, né? A gente tem aqui esses 2 trabalhos, né, que a ATA se baseia, um do grupo de Yale e outro do pessoal da Califórnia, 2 trabalhos de 2008, né, em que eles discutem assim, o potencial teratogênico da iodoablação, né, uma indução ao hiperparatireoidismo, casos em que não fossem descobertos tumores previamente nessas crianças, então o uso do radiodo pode gerar uma transformação de um tumor através de seleção de clones num tumor mais agressivo, né? O potencial teórico de altas doses de iodo, né, para o desenvolvimento de câncer de tireoide ou outros tipos de câncer, né, principalmente em crianças abaixo de 5 anos. Isso nunca foi demonstrado em trabalhos, né? Isso aí são estudos populacionais, avaliando aquelas populações expostas à exposição nuclear, como no caso dos incidentes
dos reatores de Chernobyl e das bombas atômicas, né? Mas isso com o radiodo nunca foi comprovado. A gente teria um potencial agravamento da oftalmopatia, um trabalho realizado em adultos, uma pequena porcentagem dos pacientes submetidos à radioablação tiveram uma piora do seu quadro de oftalmopatia. Essa é uma das indicações que a gente sugere tanto para adultos quanto para crianças, quando o paciente tem oftalmopatia, indicar o tratamento cirúrgico em vez da iodoablação. Uma cirurgia pós o tratamento com iodo teria um pior desfecho, seria mais difícil, cirurgicamente difícil de identificar paratireoides, identificar o nervo laringeu recorrente. E a questão que o iodo demora mais para trazer o estado de hipotireoidismo desejado, né, de eutireoidismo desejado para a doença de Graves, quanto a cirurgia traria de maneira mais rápida. Em contrapartida, né, a cirurgia está associada a cicatrizes no pescoço, que para um adolescente, uma criança, é bastante preocupante. Existe um gasto estético estimado para essas crianças e adolescentes para esconder as cicatrizes. E o próprio custo da tireoidectomia é mais alto que o da iodoablação. É importante a gente lembrar também que da gestação infantil e da gestação de adolescentes. No Brasil, por exemplo, 1 a cada 7 bebês são de mães adolescentes, né? A gente tem que ou seja, nasce um bebê a cada 30 minutos de mães adolescentes. Em 2019, a gente teve 19.330 nascimentos de mães adolescentes. Então, é sempre preocupante, é sempre importante estar atento a isso, porque isso é uma contraindicação à iodoablação, né? Então, a tireoidectomia, quando for feita durante a gestação, tem que ser evitada no primeiro e no terceiro trimestre, né? No primeiro, devido à possibilidade teratogênica das drogas anestésicas, e no terceiro trimestre, por uma questão de antecipar o trabalho de parto. E, mesmo assim, sendo realizado no segundo trimestre, existe um risco alto ainda de desenvolver o parto prematuro. Então, tem que ser usado o tratamento cirúrgico na gestação, em casos bem específicos que é necessário um controle rápido do hipertireoidismo. Aqui é uma tabela do Memória que a gente usa para pacientes com Graves, né, as indicações de preferência de modalidade de tratamento. Né, a gente tem aqui na gestação preferência com uso de medicação, a radioterapia, o iodoablação tem que ser evitado, oftalmopatia, medicação e cirurgia, né, se não, o paciente não tem acesso a um centro de cirurgião treinado, né, de alto volume, então evitar a cirurgia, indicar a iodoablação. E, obviamente, aqueles casos já citados, né, de malignidade, sintomas compressivos ou hiperparatireoidismo que requerem a cirurgia e não outra forma de tratamento. Então, para determinar o tratamento, a escolha, né, então a gente tem aqui no caso, a escolha da cirurgia são aqueles pacientes que precisam de um tratamento cirúrgico por si só, independente da doença de Graves, que é nódulos suspeitos ou conhecidamente, sabidamente, câncer, sintomas compressivos do pescoço, né, com glândulas maiores que 80 gramas, a existência de hiperparatireoidismo, mais uma vez, a falha no tratamento medicamentoso ou com iodoterapia ou com iodoablação, né, toxicidade ou falha nesses tratamentos, então é indicação de cirurgia. Indicação relativa aqui pacientes mais jovens, grávidas, valores parentais, né, que devem sempre ser levados em conta. Quando a gente fala em cirurgia, sempre vem junto as complicações, né? E elas podem ser complicações gerais, tá? Ou endócrinas específicas. A gente sabe que, através desse trabalho do Raba aqui, que existe em termos de complicações gerais, eu não estou falando de complicações endócrinas aqui, mas sim de, por exemplo, infecções respiratórias, infecções de ferida operatória, infecções urológicas de maneiras gerais, né? A gente tem um aumento bem expressivo em crianças abaixo de 6 anos de idade, quando a gente submete elas ao tratamento cirúrgico. Quando a gente tem as complicações endócrinas específicas, ou seja, lesão do nervo laringeu ou das paratireoides, né? Então, é sempre importante, sempre o cuidado e o medo nosso que a gente tem das alterações do nervo laringeu e
da hipocalcemia, que é muito difícil de tratar em criança. Aqui a gente tem 3 trabalhos, basicamente, aqui que também nos falam sobre as complicações e a escolha de tratamento. Aqui, então, a gente tem um quadro que mostra um aumento maior das complicações gerais, né, e das endocrinológicas quando comparado crianças e adultos, né? A gente tem uma complicação de maneira geral de 9,1% versus 6% quando a gente fala em adultos, né? É significativa essa diferença. Então, sempre lembrando, tireoidectomia em criança sempre tem um índice de complicação maior que adultos, né? As complicações endócrinas específicas são também maiores. Crianças abaixo de 6 anos de idade pode ter um índice de complicação de 21%, né? Essas complicações são decrescentes conforme a idade do paciente, né? De 0 a 6, de 7 a 12, e de 13 a 17 anos, elas tendem a diminuir, por isso a gente, sempre que possível, manter a medicação até que a criança fique maior, é uma escolha, né? A gente tem aqui uma tabela também, que a gente consegue ver que é uma cirurgia mais difícil, né, pelo tempo cirúrgico mais prolongado, pelo índice maior de hipocalcemia transitória, com uma necessidade de reposição de cálcio maior em crianças que em adultos. Então, quem deve operar? Né, no caso, foi escolhido ser submetido à tireoidectomia, o tratamento, quem deve operar? A ATA recomenda que seja um cirurgião de alto volume. Tá? O que é um cirurgião? Por que isso? Né? Porque o índice de complicação cai para 6% versus 11% quando a gente não tem um cirurgião de alto volume. O tempo de internação é menor, o custo é menor, né? Complicações gerais também são menores. A gente tem aqui também, isso também se refere para adultos, né? A gente tem um menor índice de complicações quando a gente compara cirurgião de baixo volume em tireoide com cirurgião de alto volume, mesmo em adultos. Então, o cirurgião de alto volume, ele é o que está indicado para se fazer a cirurgia em criança. Tá? É um cirurgião que tem um índice índices melhores de permanência hospitalar e de custos. Bom, quem é esse cirurgião? É um cirurgião de alto volume, ele faz mais de 30 procedimentos cervicais endócrinos por ano. É um cirurgião que opera casos mais complexos, e ele sustenta esse alto volume operando tanto crianças quanto adultos, porque a quantidade de crianças que são submetidas a cirurgias de tireoidectomias é muito baixa, né? As séries são muito pequenas, então ele precisa, obviamente, dos pacientes adultos para isso. Bom, aqui a gente sabe que 20% das crianças que são submetidas a tireoidectomia total experimentam hipocalcemia pós-operatória. Essas hipocalcemias necessitam de uma reposição maior que nos casos de adultos, uma reposição endovenosa maior. Elas têm uma incidência maior de complicações respiratórias e infecciosas, o que precisa de um monitoramento mais perto, talvez até com a utilização de cuidados intensivos. Bom, o que é importante a gente saber, o cirurgião precisa saber numa cirurgia de Graves em criança. Bom, primeiro ele precisa ter um cuidado muito cauteloso com as paratireoides, né? A gente vê que são glândulas bem pequenas aqui e muito sensíveis à tração, né? E numa doença de Graves, esse tecido está mais inflamado ainda e mais aderido, ou seja, mais fácil e mais fácil de lesar a glândula e nervo, né? Mais difícil de identificar eles também. Então tem que ter um cuidado na mobilização dessa glândula. Preservar o timo nas crianças menores é importante, porque boa parte da vascularização das paratireoides inferiores está associada com a vascularização do timo. Não se prender não temer fazer o autotransplante de paratireoide quando notar que existe alguma alteração dessa glândula e a gente vê que ela está com uma coloração um pouco mais sofrida, que se corte ela e reimplante ela. O uso
de lente de aumento é sempre salutar, a gente consegue visualizar melhor as estruturas, né? Eu também utilizo sempre nos meus pacientes, apesar de não ter uma consistência comprovada cientificamente do uso do monitor de nervo, a gente tem uma melhora e sabendo utilizar, eu acredito que melhora muito a identificação do nervo. A gente consegue também monitorar a questão da tração do nervo da tireoide e isso protege mais as lesões transitórias. E também ele evita uma traqueostomia, né? Porque no momento que você identificado a lesão de um lado da glândula, você evita mexer no outro lado, né? O que evitaria a lesão do outro nervo, prevenindo de uma traqueostomia, e aí se reopera essa criança num segundo momento. Bom, que procedimento fazer, né? Tireoidectomia total, subtotal, quase total. A ATA recomenda que seja realizada a tireoidectomia total ou quase total, né? E a gente tem aqui, sabe que a subtotal, a falha no tratamento chega a 30%, né? Ela é utilizada ainda em alguns países que não tem limitação ao acesso de hormônio tireoidiano, mas isso hoje em dia está cada vez menor esse problema, então sempre de preferência eu procuro usar a tireoidectomia total. Aqui são trabalho coreano e do Mikoli, né, mostrando a eficácia da tireoidectomia total. Uso a tireoidectomia quase total somente naqueles casos em que existe uma aderência muito grande da tireoide nos tecidos e fica difícil manusear, então o ligamento de Berry a gente procura preservar para não ocorrer lesão, mas é muito raro não fazer tireoidectomia total. Bom, essas crianças que vão à tireoidectomia total precisam ter um estado de eutiroidismo de preferência, então dar drogas antireoidianas de 1 a 2 meses previamente, fazer uso de iodeto de potássio, que diminui a vascularização da glândula, o que facilita bastante o cirurgião durante o procedimento, uso de corticoides em caso que não seja possível usar as drogas antitireoidianas. Fazer uso do calcitriol é importante, tem a suplementação de vitamina C e cálcio antes, vitamina D e cálcio antes, ajuda bastante a prevenir o hipopara. Tem esse trabalho alemão que mostra que nas crianças que foram dadas calcitriol previamente à cirurgia, elas tiveram somente 16% contra 50% de hipocalcemia. É importante fazer uma avaliação das cordas vocais pré-operatoriamente e ter um consentimento informado dos pais, isso é fundamental, um consentimento informado dos pais sobre os riscos de cirurgia. Lembrando, por último aqui, que a tireoidectomia é um tratamento efetivo para a cirurgia de Graves, está associado a uma alta índice de complicações. Crianças menores têm uma tireoide mais delicada, então tem um risco de complicações maiores. Deve ser usado as drogas antitireoidianas e o tratamento cirúrgico somente na falha delas. Tem que ser realizado o procedimento com um cirurgião de alto volume e tireoidectomia total ou NIR total para todos os pacientes. Obrigado, thank you, gracias. Bueno, agradecemos a las excelentes presentaciones, muchas gracias por toda la información y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Buenos días a todos. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Muchas gracias por tan excelente información de parte de ustedes. Pregunta Emilio Cabello Morales. De acuerdo a la experiencia presentada con yodo radioactivo, demostró ser eficaz, seguro y de bajo costo. ¿Por qué no constituye tratamiento de primera elección para países de bajos recursos económicos? ¿Qué hay sobre efectos a largo plazo según dosis administrada? Bueno, buenos días a todos. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué no se utiliza de primera elección? En realidad, el tratamiento con drogas antitiroideas tiene una tasa de respuesta de entre el 25 al 30% cada 2 años, es de bajo costo y esto creo que es el principal fundamento, ya que uno puede lograr que el paciente presente eutiroidismo
Es un tratamiento muy fácil de implementar, por lo menos en la Argentina, es muy barato, y es verdad que el tratamiento conlleva, cualquiera de los tratamientos definitivos conduce al hipotiroidismo. Así que en realidad creo que ese es el principal motivo por el que uno no implementa el tratamiento definitivo de entrada. Y la segunda no me la acuerdo. ¿Qué hay sobre efectos a largo plazo según la dosis administrada? Bueno, en realidad a largo plazo los efectos, o sea, vuelvo a insistir, creo que ese fue el objetivo de mi charla, tratar de ser muy puntillosa con el tema de la dosis por gramo de tejido tiroide administrar. Si uno administra una dosis adecuada con un mínimo de 150 microcuries de yodo radioactivo por gramo de tejido tiroideo, lo que uno logra es la destrucción del tejido tiroideo. Por lo tanto, ese es el objetivo. Si uno administra dosis menores, lo que deja es un tejido parcialmente irradiado, pasible de sufrir transformación neoplásica. No, en los estudios más grandes, hechos en adultos, con tiempos de evolución de hasta 21 años, post-tratamiento con yodo radioactivo, con 35.000 pacientes, no se ha podido evidenciar mayor riesgo de cáncer, salvo en aquellos en los que se administró menor dosis con un bajo riesgo de cáncer de tiroides, pero no cáncer de otros sitios. Creo que hay uno de Finlandia que sí menciona cáncer de colon también. Pero vuelvo a repetir, en realidad lo más importante es eso, administrar una buena cantidad de yodo radioactivo. Perfecto. Pregunta Lucía Osorio. Muchas gracias por las conferencias. Respecto al tratamiento médico, una vez alcanzado el eutiroidismo con metimazol, ¿es conveniente suspender la medicación o dejar una dosis de mantenimiento mínima para evitar la reactivación? Gracias. Gracias. Muy buen día. Bueno, como les comentaba, una vez que se alcanza el eutiroidismo, hay dos opciones, las cuales son controversiales. Una de ellas, se disminuye la dosis en forma gradual hasta continuar con el eutiroidismo. Se debe de evitar tanto el hiper como el hipotiroidismo, la dosis suficientemente de antitiroideos, pero que nos cause un eutiroidismo, y se debe de continuar con esa. Esa es una opción. A veces hay irregularidades en las dosis, a veces no, hay más labilidad en que fluctúen esta cantidad de hormonas y requieren mayor dosis, mayor tiempo de estudios de tratamiento de control. La otra dosis es el de bloqueo y reemplazo. En esta dosis de bloqueo y reemplazo se deja la dosis alta de antitiroideos y lo que vamos a hacer es continuar el tratamiento inhibiendo la TSH y aparte darle levotiroxina para mantener el eutiroidismo. Esto, por ejemplo, en mi institución, la mayoría de nosotros preferimos utilizarlo. No requiere de tanto seguimiento por laboratorio, está más fácil el seguir al paciente eutiroideo, y bueno, lo único que se critica es que que tenga mayor morbilidad o más bien, que tenga una mayor frecuencia de tener efectos secundarios relacionados a alta dosis. En nuestra experiencia no es el caso. Siguiente pregunta. Graciela Testa pregunta para la doctora Papendiek. ¿Existen publicaciones de seguimiento a largo plazo, más de 10 años, de pacientes que recibieron yodo en la infancia o adolescencia por enfermedad de Graves? Sí, existen, hola, buen día. Sí, existen estudios, uno es del grupo de cooperación cooperativo de tratamiento con tirotoxicosis, que es un estudio colaborativo, 35.000 pacientes que han sido seguidos con un promedio de seguimiento de 21 años, y en ellos no se reporta mayor incidencia de carcinoma de cualquier sitio, o sea, ¿sí? Apenas un aumento leve del riesgo de cáncer de tiroides, vuelvo a repetir, esto en relación a la dosis. Hay grupos más pequeños, pero de todas formas, comparado con los que están reportados en niños, son muy grandes. Finlandés también, que reporta los mismos hallazgos, así que estos son estudios muy concluyentes. Otra pregunta del doctor Hugo Fidelev. ¿Hay estadísticas de cáncer de tiroides en nódulos de Graves, en enfermedad de Graves pediátrica?
Lo que yo he leído que está publicado es que la incidencia de cáncer de tiroides en pacientes con enfermedad de Graves es de alrededor del 15%, considerando que en la población pediátrica la incidencia de nódulos tiroides, del 15%, perdón, en nódulos tiroides, ¿no? Nódulos tiroides en enfermedad de Graves. Mientras que en la población pediátrica general, la incidencia de nódulos tiroides es de aproximadamente menor al 1.8 o 2%. Por lo que esto evidencia que la incidencia de nódulos tiroides en enfermedad de Graves es mayor. Y con respecto al carcinoma tiroideo, también hay distintas publicaciones que avalan la asociación de Graves con mayor incidencia de carcinoma tiroideo. El doctor Hugo Boquete preguntas para el panel. En virtud de los inconvenientes de tratamiento con antitiroides, prolongados, costos, remisión, no muy alto porcentaje, la alta tasa de recidiva a largo plazo, ¿por qué no se decide en pacientes mayores de 5 años el tratamiento inicial con yodo radioactivo? ¿Quieren que conteste yo? Es parecida a la pregunta inicial que tuvimos, que por qué no se indica de entrada. Creo que el tratamiento con yodo radioactivo es un excelente tratamiento y de hecho en Estados Unidos en muchos pacientes se administra sin aguardar un tratamiento médico prolongado, porque la respuesta es muy buena. Sin embargo, dado que el tratamiento definitivo con cualquiera de sus dos modalidades conduce al hipotiroidismo, creo que esa es la principal razón por la que uno prefiere postergar la indicación de yodo o cirugía. Bien. Yo creo, perdón, nada más para puntualizar, yo creo pues que cada paciente es diferente, que tenemos que individualizar los 3 opciones de tratamiento, creo que todos los hemos utilizado, y me parece pues que de acuerdo a las características de cada paciente, lo ideal también, como comentaba la doctora Papendick, pues no es exento de efectos secundarios el yodo radioactivo a largo plazo. Entonces, por eso quizás es que tenemos que continuar siendo cautos. Gracias. Sí. Bien. Coincido con María Luz, que cada paciente hay que individualizar el tratamiento en cada paciente, realmente. Hay muchas preguntas sobre el yodo radioactivo, voy a tratar de ir viéndolas. Pregunta Julio Nader, ¿tiempo límite de edad aproximada para pasar de tratamiento medicamentoso a tratamiento con yodo radioactivo? No sé, ¿quieren que conteste yo? ¿Querés contestar vos, María Luz? María Luz enfatizó que en realidad el tratamiento médico no tiene un tiempo límite. Uno puede continuar con el tratamiento médico en realidad tiempo prolongado. De hecho, los últimos artículos del grupo de Leger y colaboradores sostienen que el tratamiento con drogas antitiroideas a largo plazo aumenta las posibilidades de remisión en los niños, incluso reporta los resultados con pacientes a 8 y 10 años de tratamiento médico, logrando tasas de remisión de aproximadamente el 49%. Sí, es uno de los puntos de debate en el tratamiento de enfermedad de Graves. No hay un tiempo límite, no hay un tiempo mínimo, hay reportes hasta de más de 10 años y pues mientras lo toleren el tratamiento y el paciente haya una buena adherencia, en pediatría es muy importante que tengamos un equipo con la familia, porque si bien nosotros les damos la receta, pues son ellos los encargados de supervisar que esta dosis se dé perfecta, que el medicamento tenga una adecuada administración para que el antitiroideo esté en dosis constante. Es uno de los puntos de debate de nuevo y no hay un tiempo límite. Pregunta el doctor Ignacio Vergada. Para el doctor de Tánico, ¿usted cree que es mejor dar calcitriol presquirúrgico a ciegas que medir la paratormona postoperatoria inmediata para saber quién realmente necesita el tratamento? Isso é uma dúvida que se tem, na realidade, né? O trabalho evidenciou ali que quando você oferece o calcitriol para as crianças previamente, você tem uma redução de 50% de hipopara, né? Isso
não reflete necessariamente como a gente trata nas tireoidectomias de modo geral, quando vamos fazer tireoidectomias por câncer ou bócio de maneira geral, mas em relação a crianças, com esse percentual importante, eu acredito que seja necessário usar o calcitrol. É uma coisa que a gente realmente não faz de rotina para os outros, até porque o número de pacientes pediátricos para tratamento de Graves cirúrgico é muito pequeno, né? Mas esse trabalho mostra uma redução importante ali, né? Então é de se considerar. Mas ainda assim é empírico, de certo ponto, tomar essa decisão. Eu não uso para pacientes de modo geral quando vou fazer tireoidectomias por bócio ou por câncer, né? Realmente eu prefiro medir o PTH pós-operatório e fazer a correção conforme demonstra os níveis de PTH e cálcio. Mas é um trabalho que realmente faz a gente pensar, né? Eu não tenho uma casuística grande que eu possa te ser categórico, doutor Inácio, e te dizer, eu prefiro fazer isso em Graves. Nos outros pacientes eu realmente não faço, tá? Mas nos pacientes com Graves eu fiquei realmente impressionado com esse número, né? Então, provavelmente vou utilizar na minha clínica seguindo esses conceitos. Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones y gracias a todos por su atención. Esperamos que haya sido de mucha información. Obrigado. Gracias a todos, muy linda. Parabéns a todos. Um abraço. Hasta luego. Muchas gracias a todos.